Y hoy quiero mostrarte, a través de 3 procesos que van a aparecer allí en pantalla, 3 procesos por los cuales nosotros podemos explicar que la Biblia fue escrita por Dios y es dirigida por Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos teológicamente, tenemos que hablar de estos 3 procesos. Proceso de revelación, inspiración e iluminación. Si nunca escuchaste de estos procesos, bueno, hoy va a ser la primera vez, y te invito, si tenés allí un cuadernito, una hojita, algo para anotar, creo que va a ser útil los versículos que vamos a usar a continuación, creo que va a ser útil las definiciones que vamos a usar. ¿Por qué? Porque a veces te vas a encontrar con personas, como decíamos hoy al principio, que te van a decir: yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, o no creo en la Biblia porque es palabra de hombres. O te vas a encontrar con gente que te dice: no, pero hay tantas Biblias, tantas versiones, tantos grupos religiosos en el mundo que al final no sé para dónde disparar. Bueno, nosotros a través de este pequeño ejercicio que vamos a hacer, te puede ayudar para contestar esas interrogantes, esas preguntas, o también, por supuesto, te puede ayudar para tu crecimiento espiritual, ¿sí? Vamos a ir con el primer proceso. Proceso número 1, ahí lo van a ver en pantalla, que es revelación. Si tuviéramos que definir qué es la revelación, cuando hablamos de que Dios revela, bueno, la revelación es el acto divino, como dice allí, de dar un mensaje, ¿sí? Hay definiciones más largas, pero creo que esta cortita y al punto viene bien para poder acordarse. Es el acto divino de dar un mensaje. O sea, es Dios mismo transmitiendo, revelando, mostrando un mensaje. Y es interesante, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es interesante esta siguiente pregunta que ustedes están viendo allí. ¿Cómo se revela Dios? Bueno, nosotros podemos en este momento recordar algunas, pero quiero dividirlo en 2 partes. Teológicamente hablando, como decíamos hoy, a través de la Biblia, hay 2 tipos de revelaciones. La primera es la revelación general, y vamos a demostrarla a través de 6 versículos, ¿sí? Vamos a buscar el primero, ahí lo van a ver también en pantalla. Este es un versículo conocido, que lo solemos utilizar incluso cuando explicamos el estudio bíblico de la fe de Jesús, cuando hablamos en la hojita número 1, por ejemplo, ahí este versículo aparece. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice el versículo ahí? Bueno, ustedes van a ir viendo que en cada versículo que vamos presentando, resaltamos en negrita lo que nos interesa. La pregunta era: ¿cómo se revela Dios? Bueno, dijimos que hay una revelación general y una revelación especial. Vamos con la general. La primera es que Dios se revela a través de los profetas y a través de Jesús. ¿Está bien? Por supuesto, esto incluye la Biblia, porque los profetas fueron quienes escribieron la Biblia. Si te acordás, en la lección del sábado pasado, estuvimos estudiando acerca de cuántas personas escribieron la palabra de Dios, en cuánto tiempo, y repasando un poquito ese detalle, nosotros sabemos que lo escribieron más de 40 profetas, Dios utilizó a más de 40 personas para escribir su palabra, en un periodo de 1500 años, donde escribieron en tiempos distintos y el mensaje es uno solo. Entonces ahí vemos que hay una mente superior que está dirigiendo las cosas, ¿sí? Entonces, con respecto a la revelación general, primero Dios se revela a través de los profetas y también a través de Jesús. Vamos al siguiente versículo. Está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Este es un versículo espectacular. Dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué cosa? Muy bien, visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá este versículo nos muestra que Dios se revela a través de las cosas creadas. Por eso dice por medio de las cosas hechas. O sea, Dios se revela a través de la creación. Muy bien.
Ahí no los estoy viendo, pero estoy imaginando que en casa están contestando ahí, están diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Por medio de las cosas hechas. Otra revelación general es que Dios se revela a través de la naturaleza, a través de lo creado. O sea, cuando yo miro cómo son las montañas, los árboles, la vida misma, estoy viendo que hay un ser superior que creó esa vida. No pudo haber existido de la nada. Vamos a ir al siguiente versículo, allí en Primero de Reyes. Ahí lo van a ver en pantalla. Este es en el contexto, ¿se acuerdan? Cuando Elías tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal y de Asera. Eran 850 profetas paganos, y Elías era el único que había quedado de los profetas de Dios. Entonces acá hay otra forma en que Dios se revela también. Fíjese, Primero de Reyes 18:24. Vamos a buscar allí, si bien lo tenés en pantalla, pero si podés anotarlo y marcar este texto en tu Biblia, te va a ayudar mucho. Vamos con Primero de Reyes 18:24. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y Elías dice: y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y ahora vamos a leer el versículo 38 del mismo capítulo. Dice: entonces, luego de este acuerdo que hubo en un principio, después que los profetas de Baal y de Asera hicieron todos sus rituales y no cayó fuego del cielo, dice así: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Acá tenemos otra forma en que Dios se revela. Sería a través de las señales. Dios se revela a través de las señales. Incluso también en Mateo 24, es un texto que podemos usar también, cuando Dios explica allí las señales. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Esto del coronavirus es una de las señales que Mateo 24 ya había profetizado. Entonces, otra de las formas en que Dios se revela de manera general es a través de las señales. Vamos a un texto más. Ahí va a aparecer en pantalla, en Juan 13:35. Juan 13:35. Fíjense lo que dice ese texto. Esto está en el contexto de la Santa Cena. Dice: en esto conocerán, ¿cuántos? Muy bien, todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Dios se revela también a través de nosotros. O sea, a través de nuestro testimonio. Esa es otra forma de revelación general de parte de Dios. Jesús está diciendo: si ustedes se aman los unos a los otros, todos van a conocer que mi amor está en ustedes. Yo voy a reflejar que predico de Dios, voy a reflejar que Dios vive en mí. Por eso, cuando hablamos de revelación general, hablamos de que Dios se revela, dijimos, vamos a repasar un poquito. Se revela a través de su palabra, a través de los escritos de los profetas, ¿sí? A través de Jesús, se revela a través de la naturaleza, se revela a través de las señales, y la última se revela a través, muy bien, de nosotros. Acá estoy viendo algunos comentarios más. Tengo aquí de Lili Maidana, de Frino. Bueno, estar respondiendo a la pregunta anterior, diciendo de la Biblia, ¿se acuerdan por qué Dios mandó a escribir? Dice: es una forma para hablar con nosotros, ya que de todas las veces que lo rechazamos, Dios sigue intentando comunicarse con nosotros por amor. ¿Y qué mejor? A través de su palabra. Muy bien, Lili. Y ahora, con respecto a estos comentarios que estamos haciendo de la revelación, Vanessa Ledesma de Centro nos dice que Dios se revela a través de los profetas. Muy bien. Lili Maidana también dice que se revela a través de la naturaleza, de forma personal. Muy bien. Acá Miguel Núñez de Máximo dice que se revela a través de la naturaleza. Muy bien, Miguel. Entonces, viendo lo que es la revelación, ¿se acuerdan qué era la revelación? Era el acto divino de dar un mensaje. Muy bien. Y vimos esta primera parte, que Dios de forma general se revela a través de estas formas que estuvimos mencionando.
Ahora vamos a ver el siguiente paso, que va a aparecer allí en pantalla, que es la revelación especial, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de 3 versículos. Vamos al primero, van a ver allí en el PowerPoint, que es Números 12:8. Números 12:8. Allí, cuando Dios le habla a Moisés, dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Acá estamos viendo resaltado en negrita que una de las revelaciones especial es que Dios se revela cara a cara. Por supuesto, esto ocurría antes, antes de la caída del pecado, y después de la caída del pecado se le reveló a Moisés cara a cara. Igualmente había una nube, por supuesto, que cubría allí la presencia de Dios, porque sabemos por la Biblia que si Dios se revelara cara a cara ante nosotros, por nuestro pecado, por el pecado, moriríamos automáticamente. Entonces Dios tuvo que velar su manifestación por el tema del pecado. Pero la Biblia dice que una revelación especial es que Dios se revela cara a cara. Hay otro versículo más, vamos a buscar allí en Daniel 7:1, ahí lo van a poder ver también en pantalla, que es otra de las revelaciones especiales. Dice, Daniel 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, ¿qué cosa? Muy bien, un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Acá vemos que en revelación especial Dios se revela a través de los sueños. Muy bien. Acá estoy viendo también otros comentarios. Acá, por ejemplo, Daniel Machado nos dice que Dios se revela a través de la conciencia. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Jorge Milesi nos dice que Dios nos habla con todo su amor a todos sus hijos. Vamos a ver un poquito más, un versículo más, ¿sí? El último con respecto a la revelación especial. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí tenemos resaltado el detalle. Dios se revela a través de una visión. Entonces, repasamos. La revelación especial, dijimos que Dios se revela cara a cara, a través de sueños y a través de visiones. Muy bien. Esta sería la primera parte, ¿sí? Lo que tiene que ver con el proceso de revelación. Cuando Dios quiere darnos un mensaje, Dios se revela a través de todas estas maneras. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de esta revelación especial, como recién, por ejemplo, mencionaba Daniel Machado, Dios se revela también a través de nuestra conciencia, utilizando el Espíritu Santo. Nosotros vamos escuchando esa vocecita que nos habla y nos dice, anda a mi palabra, busca mi palabra, acércate a mí. Es el llamado de parte de Dios para acercarnos a Él. Por eso cuando hablamos de revelación general, es algo justamente como la palabra lo dice, es general. Pero cuando es especial, ya es más personal. Porque hay un encuentro entre Dios y vos, porque es Dios quien nos busca constantemente para revelarnos su amor, para revelarnos su mensaje de salvación. Vamos a avanzar al segundo proceso. ¿Te acordás que eran 3? Revelación, inspiración, iluminación. Vamos al segundo. Allí va a aparecer en pantalla. ¿Qué es la inspiración? Bueno, es el acto divino de capacitar al profeta para transmitir el mensaje. O sea, Dios da el mensaje, Dios revela su mensaje y luego capacita al profeta para poder transmitir ese mensaje correctamente. Recordá que Dios siempre utilizaba a una persona, en este caso un profeta, que podía ser un hombre o una mujer, para dar su mensaje. Profeta es una palabra griega que significa aquel que habla de parte de. ¿Sí? Aquel que habla de parte de. En este caso el profeta habla de parte de quién. Muy bien, de Dios. Entonces, vamos a explicar el proceso de inspiración a través de 3 versículos. ¿Sí? Vamos con el primero. Este es súper conocido. Y acá a los que les gusta
el griego, un poquito a los que les gusta el idioma original de la Biblia, del Nuevo Testamento, vamos a dar una pequeña perlita, que es algo que a mí me encanta y como teólogo me gusta siempre compartir. Este versículo hasta lo podemos decir de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra redarguir literalmente significa emparchar, ¿sí? Es una palabra que da una idea de alguien que emparcha una rotura. ¿Viste cuando, por ejemplo, se nos rompe la ropa, le ponemos un parche? Bueno, esto es igual. O cuando se pincha la cámara de la bicicleta, ponemos un parche. Bueno, en este caso, Dios, a través de su palabra, emparcha o enmienda las roturas que podamos traer en nuestra vida. Entonces, bien, volviendo a esto de la inspiración, lo que está resaltado en negrita ahí me interesa. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí en griego, recuerden que el griego fue el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, ¿sí? En griego aparece una frase que dice pasa grafé. Pasa como pasa de uva, ¿sí? Pasa grafé. Y esa frase, pasa grafé, que se traduce como toda la Escritura, quiere decir tanto Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Está bien? Toda la Escritura. Por eso, cuando nosotros utilizamos este texto, es para explicar que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo es palabra de Dios y no se puede separar. No se puede separar. Porque el Antiguo es la base del Nuevo. Y el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. No se puede separar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la Biblia, del proceso, perdón, de inspiración, nosotros decimos que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Fue Dios quien guió al profeta para transmitir el mensaje. ¿Está bien? Vamos al siguiente versículo, va a aparecer allí también en la pantalla, que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Otro versículo importantísimo para hablar sobre inspiración. ¿Sí? ¿Qué está diciendo allí? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro, échale qué cosa, échale agua. Los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo guiados en otra manera. ¿Sí? Lo que tenemos escrito en la Biblia no fue escrito por alguien que dijo, a ver, vamos a poner algo bonito, por eso está diciendo, no es por interpretación privada, ni por voluntad humana fue traído esto, sino que fue guiado por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Estoy siendo claro hasta ahora? Revelación, ya sabemos lo que es. Inspiración, acabamos de explicarlo. Y ahora vamos a ir con una cita que va a aparecer también allí en pantalla, hablando con respecto al proceso de inspiración. Es una cita que aparece en la lección de Escuela Sabática, está en el Conflicto de los Siglos, la página 9, y fíjense lo que dice. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Y fíjense que ahí el espíritu de profecía resalta el versículo que estábamos viendo hoy. Dice, y con todo están expresadas en palabras humanas. O sea, está mostrando que la Biblia es una unión divino-humana. Divino-humana. Acordate de esto que al final vamos a hacer una pequeña conclusión. Me pareció interesante esta cita para compartir, incluso si la querés tener a mano, está bueno porque amplía un poquito más lo que estamos hablando. Vamos al último proceso y vamos ya cerrando el repaso de nuestra escuela sabática para después poder compartir el sermón allí del pastor Bruno Razo. El proceso número 3, que es la iluminación. Quizás muchos no han escuchado de esto, o es la primera vez que escuchás acerca de esto, pero como está puesto allí en la pantalla, la iluminación es el acto divino de ayudar al lector
¿A qué cosa? Muy bien, a entender el mensaje. O sea, nosotros necesitamos primero que Dios revele el mensaje, luego que Dios dirija al profeta para que ese mensaje se transmita correctamente, y luego que el autor divino, que quien dio ese mensaje, nos ayude a poder entenderlo. Por eso a mí me gusta dar un ejemplo siempre con esto de la iluminación. Cuando vos y yo compramos un aparato electrónico, ¿sí? Vamos a suponer, me acuerdo cuando compramos el primer televisor en casa, había que enchufar ahí los cables, instalar, y teníamos ¿cómo es? Para ver las películas del VHS, que había que conectar todos los cables por atrás. Bueno, como no sabíamos cómo era, el televisor y el VHS te venía con un manual. ¿Y el manual quién lo hace? Por supuesto el fabricante. Entonces, para poder entender cómo funciona el aparato, necesitas el manual del fabricante. En este caso, es lo mismo. Para entender la Biblia, necesitamos la guía del fabricante. Por eso es importante, antes de leer la Biblia, orar. Nunca, y escucha bien esta frase, nunca leas la Biblia sin orar primero. Porque cuando no oramos antes de leer, entran nuestros preconceptos y podemos entender el mensaje de forma errónea. Por esta causa, disculpen, por esta causa es que hay tantos grupos religiosos en el mundo. Porque la gente lee la Biblia sin oración. Cuando vos lees la Biblia sin oración, no tenés la guía del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver un poquito. Ahí en pantalla van a aparecer 2 versículos que son los que explican el tema de este proceso de la iluminación. El primero, están los 2 en el mismo capítulo. Primera de Corintios 2, allí cuando Pablo explica el tema de la función del Espíritu Santo con nosotros. Primera de Corintios 2:12, fíjense lo que dice, y te recomiendo que anotes estos versículos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino ¿cuál? Muy bien, el Espíritu, y fíjense que está con mayúscula, que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Ahí fíjense que el detalle es que Dios nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos saber lo que Dios nos concedió. Y el siguiente versículo, que es 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Esto es importantísimo, porque está diciendo que para que yo pueda entender lo que Dios me da, en este caso para entender su palabra, yo necesito de la ayuda del Espíritu Santo, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso mucha gente no entiende la Biblia, porque va a la Biblia sin oración, porque va a la Biblia sin fe, como hablábamos hoy. Dios pretende que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos por fe. Es interesante este tema de estos procesos. A mí me ayudó mucho en su momento poder comprender por qué la Biblia es palabra de Dios, por qué la Biblia nos llega a nosotros, cuál es el objetivo, pero por sobre todo, poder entender su origen y naturaleza. Y ahora nosotros con estos versículos vamos a poder explicar también a aquellas personas que pregunten o que tengan algún tipo de dudas.